mañanas y ver la claridad del amanecer y saber que estamos vivos, que saber que estamos bien, que podemos ver con nuestros ojos y tener la oportunidad de seguir adelante perseverando en el camino del Señor. Seamos todos bienvenidos, hermanos de la plataforma, personas que posteriormente verán este video a través de otras plataformas como Facebook. Y vamos entonces a poner toda la diligencia para aprender un poco más de la santa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero traer un tema que nos involucra más que nada a los cristianos, a los que somos miembros de la iglesia, pero también en parte a los que no son cristianos, porque sabemos que todos tenemos obligación, el deber de escudriñar las Santas Escrituras. Y en esta ocasión he considerado el tema que tiene por título ¿Qué clase de oídos tenemos? Como introducción, podemos decir, repetir lo que Cristo dijo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 8 también. Allí nuestro Señor Jesucristo, hablando de la parábola del sembrador, la primera parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio personal, encontramos en el versículo 8, dice lo siguiente: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí es donde quiero detenerme, en esta última frase que utilizó nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, ¿verdad? Lucas dice que esta frase última lo dijo a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien a nuestro alrededor, hermanos, es asombroso ver cuánta gente oye la palabra de Dios y pasan años y no pasa nada con ellos. Yo creo que todos conocemos en la congregación local personas de este tipo que por años se les ha estado enseñando, por años se les ha estado evangelizando, pasan sermones, pasan lecciones, estudios y no pasa nada con ellos. Es como si no hubieran escuchado nada. Y no solamente no cristianos, sino también los cristianos. A veces no se mide, hermanos, la madurez por el tiempo que tiene uno o que tiene la persona, el cristiano, de convertido o de bautizado. No se mide por ello, sino se mide por el grado de crecimiento, de grado de madurez en las escrituras. Y también, lastimosamente, a veces vemos que pasan años los hermanos oyendo lecciones, estudiando lecciones aparentemente, pero vemos que no produce nada de reacción en ellos. En pocas palabras, no sienten el mensaje. Y por eso es que Cristo, cuando Él dijo esto, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos viendo otro pasaje para ir entrando en el tema, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Dijo en esta otra ocasión nuestro Señor Jesucristo, preguntándoles: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? Pues dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y ver aquí la pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Él mismo da la razón: porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús preguntó a los judíos por qué no habían podido entenderlo, más aún, siquiera escucharlo. Así hoy en día existe mucha gente que muy probablemente sea porque tenga la mente o los oídos dañados o enfermos. Y precisamente la palabra oídos, hermanos, no nos estamos refiriendo al oído físico, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque muchas veces da esa idea, simplemente utilizamos la palabra oídos para referirnos a lo que es la atención, la
la mente, por donde radica toda nuestra fuente de afecciones o de percepciones. Si usted y yo podemos ver en el primer punto, podemos decir que hay diferentes tipos de oídos, ¿verdad? De mentes. Oídos, por ejemplo, con comezón. Y yo pongo este ejemplo que voy a decir con algo cotidiano en nosotros. Cuando nosotros tenemos comezón en nuestros oídos físicos, literales, tenemos una sensación de desesperación por querer calmar dicha comezón, por querer satisfacer. Y para ello buscamos cualquier objeto que tenemos a nuestro alcance. Y en esos momentos no pensamos, ni tampoco nos importa que en realidad los estamos dañando, que en realidad nosotros no estamos haciéndole un bien a nuestros oídos cuando hacemos esto. Hermanos, en el sentido espiritual sucede algo parecido. Cuando solo deseamos satisfacer lo que queremos oír. Esas personas quieren oír cosas buenas, cosas bonitas, cosas que nos convengan o que les convenga a la gente. Mire, quiero que vayamos a lo que Pablo dijo a nuestro hermano Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo será el 4 y los versículos, vamos a leer solamente 2. Los versículos 3 y 4. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta era una advertencia, en realidad, que el apóstol Pablo le dice a nuestro hermano Timoteo, que vendría tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, o sea, no les iba a importar, sino dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, dice ahí, conforme a sus propias concupiscencias. Esos oídos no desean reproche, esos oídos no desean exhortación, esos oídos no desean enseñanza, sino un lenguaje agradable, que ignoren las faltas que pudiéramos tener o los pecados. Sin pensar, hermanos, nos estamos dañando nosotros mismos. Así como el ejemplo que ponían, que el daño lo hacemos nosotros mismos, también nos estamos dañando en el sentido espiritual si hacemos esto, porque eso nos va a producir un daño espiritual irreversible. Un predicador, un hermano que enseña todo el consejo de Dios, que incluye temas de disciplina o que reprende, para muchos es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están oyendo cosas que a ellos les agrade, no están oyendo cosas halagüeñas que a ellos les produzca una sensación de alegría. Ese tipo de oídos, quiero oír siempre lo bueno nada más. Mire, en los tiempos del profeta Isaías, allá en el Antiguo Testamento, pasó algo parecido a lo que estoy comentando. Dice ahí Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y hoy en día, hermanos, en el aspecto religioso, amigos, pasa esto. A veces la gente se va más por las cosas atractivas, por las cosas que pudieran ofrecer otro tipo de personas religiosas. Y esa gente tiene éxito. ¿Por qué? Porque les hablan cosas bonitas, cosas halagüeñas, porque son oídos que tienen comezón de oír, no tienen el deseo de escuchar lo que es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios es instructiva, la palabra de Dios es correctiva,
La palabra de Dios nos instruye y al instruir nos disciplina, porque esa es parte de la disciplina, es parte de la instrucción, de la enseñanza. Pero cuando nosotros tenemos una actitud con nuestros oídos, una actitud negativa con nuestra mente, entonces pasará lo que no debe pasar. Un daño irreversible a nuestro estado espiritual, que tarde o temprano vamos a perder o nos vamos a perder. Pero no solamente hay ese tipo de personas que tienen oídos con comezón, sino hay otro tipo de personas que tienen oídos pesados, ¿sí? Mateo 13, hermanos, Mateo 13:15 es otro texto que nuestro Señor Jesucristo también aquí hace referencia a ello. Mateo capítulo 13, versículo 15, son textos que ya sin lugar a dudas hemos leído, pero que es bueno recordarlos para estar alertas y así no poder o no caer. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Obviamente esto se refiere a los judíos del tiempo de Jesús que fueron negativos al mensaje y a la persona misma de Jesús. Y vemos que cuando a estas personas no les gustaba algo, hermanos, cerraban sus oídos o, o también escuchaban pesadamente. Y estos son oídos, esta actitud es una actitud de desafío, son oídos desafiantes, porque el mensaje, hermanos, no hace el efecto deseado. Siempre cuando hay un desafío, cuando hay alguien que desafía y no está escuchando, no está usando la sinceridad al escuchar, sino que siempre hay ese como reto. Está esperando a ver qué dicen para contestar a otra cosa, sin importar el mensaje en sí. Por eso, ese es otro tipo de oídos que tenemos los humanos. Y ese tipo de oídos parecen que no escuchan, no muestran reacciones de enfado, tampoco de mejoría. Simple y sencillamente no responden. Y no hay nada más desesperante, hermanos, cuando se enseña la palabra del Señor y ustedes saben que para enseñar se tiene que preparar. Y cuando alguien se prepara para enseñar a cierto grupo y ese grupo, o sea, de personas, no, no responden en la más mínimo, son indiferentes. ¿Qué demuestra esa actitud? Pues que no les importa o no les atemoriza aún más su condición espiritual. Quizá no están conscientes de ello. En realidad, hermanos, Cristo no está dando importancia al órgano receptor físico, como lo decía hace unos instantes, sino a la actitud que mostramos al mensaje en sí. Por eso es que durante su primera parábola que él enseña, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? ¿Que acaso la gente o todos nosotros como humanos no tenemos dos oídos? ¿Que acaso no escuchamos? Por supuesto. Pero ¿a qué se refería Cristo? Se refería a la actitud que uno muestre o que la gente mostrara a su mensaje. Y vemos, hermanos, que debido a esto, no hay en el cristiano, por ejemplo, no hay crecimiento espiritual. No hay un crecimiento espiritual. ¿Por qué no? Porque cuando no se nutren, cuando no saben escuchar, cuando no desean escuchar, la gente, cristianos o no cristianos, pero principalmente cristianos, no crece. Y al no crecer, no pueden, hermanos, enseñar o no podrían decirle a una persona interesada en conocer o saber más de la voluntad de Dios lo que tiene que hacer para ser salvo o para ser salva. En pocas palabras, no podría enseñarle el plan de salvación. Y eso sería muy lamentable, porque sería perder una excelente oportunidad de oro de sembrar la bendita semilla en un corazón que desea conocer, que desea saber de la palabra.
Ustedes saben, hermanos, que uno como evangelista, uno desea encontrar gente así. Uno desea encontrarnos gente deseosa, deseosa de aprender, de pregunta con ese interés de conocer y de, ¿por qué no? Un tiempo no muy lejano, obedecer el Evangelio. Pero cuando alguien de los hermanos encuentra a una persona así y pregunta, oye, pero ¿cómo puedo hacer yo para pertenecer a la iglesia? Yo, es que yo deseo conocer más. Dime cómo está esto, cómo hacen aquí, cómo hacen allá y por qué lo hacen. ¿Por qué no son como aquellos? ¿Por qué no hacen esto? Y a veces ese cristiano que tiene esos oídos pesados no sabe contestar esas sencillas preguntas y está perdiendo una oportunidad excelente de sembrar la bendita semilla en el corazón de esa persona. Por eso es bien importante el el tener una buena actitud, el tener un buen oído a la palabra, para poder ser edificado y posteriormente enseñar a otros. Ese es el otro tipo de personas que tienen esa clase de oídos. Pero también tenemos a otro tipo de personas, los oídos distraídos. ¿Sí? ¿Qué clase de oídos tenemos? ¿Pudiéramos tener acaso oídos distraídos? Estos son oídos o mentes, como ya lo dije hace un momento, los cuales vagan durante las enseñanzas en las reuniones, en las clases o a través de diferentes medios. Por ejemplo, hermanos, allí en Lucas 12:13 encontramos un ejemplo que a mí me llama personalmente la atención, porque nuestro Señor Jesucristo estaba tan interesado y tan ocupado en enseñar verdades de verdad trascendentales, pero que la gente, hermanos, a veces no está lo suficientemente atenta que debería ante una enseñanza tan magnífica como la que estaba haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12, él habla les enseña a sus discípulos, hermanos, de que tuvieran cuidado con los fariseos, tuvieran cuidado con esa táctica de los fariseos que ellos utilizaban mucho. Le estaba diciendo también la forma en que en realidad a quién debían tener temor y otras cosas más, otras enseñanzas que eran elementales para los discípulos. Pero resulta que dentro de esa multitud, dentro de ese grupo de personas, resulta que hubo una persona distraída, una persona que tenía los oídos distraídos a las enseñanzas de Jesús. Dice en el capítulo 12, versículo 13 de Lucas, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense, hermanos, se pueden dar cuenta, a veces quizá no nos damos cuenta cuando lo leemos así, pero imaginémonos por un momento la ocupación de Jesús y el deseo ferviente, él estar enseñando a tanta gente, la voz que tenía nuestro maestro para enseñar. Y de repente que de la multitud le diga, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estaba fuera de contexto esa pregunta o esa petición. Fuera de contexto. ¿Por qué estaba fuera de contexto? Por la distracción que había, por la no concentración de sus oídos en lo que estaba enseñando Jesús, en verdaderamente lo importante, lo trascendental. Este hombre que interrumpió a Jesús solo pensaba en otras cosas, por usar un término, muchas otras cosas, menos en lo que Jesús decía. ¿Y qué tiene que ver esto con la actualidad? Bueno, que en la actualidad pudiéramos estar como este hombre, tal vez distraídos, y esa es una de las muchas causas por las cuales fallamos para que el Evangelio tenga el éxito que Dios quiere. Porque hay que recordar, hermanos, que como lo dijo Cristo, él durante su ministerio personal dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Él jamás perdió de concentración eso, jamás perdió de vista su labor. Y nosotros, como cristianos en general, no como meramente evangelistas, como cristianos en general, es lo que tenemos que hacer. Tener
esa muy buena disposición de escuchar, de analizar, tener el oído, tener la mente abierta para que la enseñanza divina me nutra y yo pueda tener la suficiente capacidad de transmitir ese mensaje, porque Dios quiere, y esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra y que hagamos nuestro mejor esfuerzo para que otras personas conozcan también de su verdad. Y eso es lo que a veces, en general, los cristianos fallan. Hay hermanos, como lo dije al principio de mi lección, en toda congregación que pasan años, y no han crecido. Y eso es por muchas causas, a que tal vez no estén concentrados en las lecciones. El oído no está educado para ser muy analítico en la palabra del Señor, porque Dios quiere que su palabra no regrese vacía. Para ello debemos disponer nuestros oídos o nuestra mente, prepararla, tal cual como los hicieron las personas de Berea, ¿se acuerdan? Es un texto también que sabemos mucho, pero vamos a buscar ahí en Hechos 17, hermanos, 17:11, que es un texto que nos habla de la buena actitud, de la buena atención, la excelente, diría yo, atención que estos hermanos tuvieron para con la palabra. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los de Berea, ¿qué actitud tuvieron? ¿Qué oídos, qué clase de oídos tuvieron cuando ellos recibieron la palabra? Primeramente, la recibieron con toda solicitud. ¿Y qué es esto? Pues con toda diligencia, con todo buen deseo. Y además, escudriñando cada día las escrituras. La palabra escudriñar, hermanos, todos sabemos que no es simplemente estudiar, sino que es discernir, indagar, investigar. Y eso es lo que Cristo dijo allá durante su ministerio personal. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que tenéis en la vida eterna. Pero dice escudriñar, no leer, no solamente estudiar, escudriñar. Es como si escarbáramos bien, porque cada vez que nosotros hacemos esto, nuestro crecimiento se fortalece y el crecimiento de nosotros reditúa en el crecimiento de la obra del Señor. Entonces, el ejemplo que los hermanos en Berea nos dan es excelente. Pues para que la palabra de Dios tenga el éxito deseado por Dios mismo, debemos poner toda diligencia en ello. Y también tenemos el cuarto tipo de oído. El cuarto tipo de oídos tiene que ser, o es el de buenos oídos, o buenos. Y estos son los que disciernen, los que es como escudriñan, es la palabra también, discernir es escudriñar. Son aquellos que escuchan primeramente, dice, y no aceptan todo lo que se les dice, que no esté bien fundamentado, por supuesto. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un deber para con la palabra, que no solamente es el de escuchar, sino como dijo Cristo, mirad pues bien cómo oís, se nos dijo en cierta ocasión. O sea, debemos de tener cuidado en cómo estamos oyendo cada vez que se nos predica, que se nos enseña. Mire, ya que estamos en Hechos 17, en el contexto, en el 13 y 14, pasa algo que fue algo bien duro para el apóstol Pablo y para sus colaboradores, porque hasta allá lo fueron a perseguir. Dice ahí el versículo 13 y 14, cuando los judíos de Tesalónica
supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjese bien lo que pasó. Judíos de Tesalónica supieron que Pablo también había ido a Berea y había predicado la palabra de Dios ahí. Y estos judíos de Tesalónica fueron hasta Berea para también alborotar a esas multitudes. ¿Con la finalidad de qué? Pues de matar a Pablo. Con la finalidad de impedir que Pablo siguiera predicando la palabra. ¿Y acá voy con todo esto? ¿Cuál fue la actitud de los hermanos allí en Berea? El 14 nos dice que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. El problema era con Pablo. Pero la actitud, hermanos, lo que me llama la atención y lo que quiero en realidad decir es la actitud que tuvieron los hermanos en Berea. Porque eso refleja la actitud, la acción, con lo que leemos en el versículo 11. Que ellos estaban atentos, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad o no era verdad. Ellos se convencieron que era verdad y que Pablo no era de ninguna manera un impostor, que era un hermano fiel que predicaba la palabra, y estaban convencidos plenamente. ¿Y qué hicieron con Pablo? En lugar de unirse a aquella gente, aquellos judíos de Tesalónica, y unirse al complot contra Pablo, ellos lo defendieron, ocultándolo y mandándolo fuera de ahí, para Atenas, otra región. Mientras tanto, como el problema era con él, los otros hermanos se quedaron allí. Y ya después los enviaron para que le diese alcance. Pero, ¿qué pasó? Que los hermanos de Berea estaban bien fundamentados, hermanos. Bien fundamentados. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos tenían oídos sinceros, oídos reverentes y oídos también sumisos. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, sinceros como aquellas personas, aquellos hermanos de 3000 del día del Pentecostés. Esos hermanos, allí en Hechos 2:37, vemos que fueron sumisos, porque después de que el apóstol Pedro les redarguyó sus conciencias y les dijo la magnitud de la obra que habían hecho negativamente hablando al matar al autor de la vida, y cuando el apóstol Pedro les aguijoneó sus conciencias por el mal que habían hecho, tal vez hasta este momento a esos 3000 no les había, como comúnmente decimos, caído el 20. Pero que cuando oyeron lo que Pedro estaba diciendo, lo que Pedro le estaba predicando, fíjense bien la buena actitud que tuvieron. Tuvieron buenos oídos para poder discernir. No se fueron con el prejuicio. No. Dice que al oír esto, fíjense bien, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Una actitud, hermanos, de un buen oído, necesariamente va a ser una buena actitud. La primera es de sinceridad. Ellos no buscaron excusarse. Ellos no buscaron evadir, como lo hizo en algún momento Saúl, cuando Dios le mandó a través de Samuel matar, dar muerte a Amalek, al pueblo amalecita. Cuando fue descubierto Saúl, comenzó a mentir y decir más cosas, para evadir su culpabilidad. Esos hermanos del Pentecostés no. Esos hermanos, cuando oyeron lo que el apóstol Pedro les está predicando y aguijoneando, repito, sus conciencias, dice que se compungieron. Les dolió, hermanos. La palabra compungir es un dolor de corazón. Y ellas le preguntaron a Pedro y a sus colaboradores, a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En esta pregunta va implícito el deseo de cambio, el deseo de ya no ser como, seguir siendo como ahora, cargar con esa conciencia, la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, líneas arriba, les dice: ustedes dijeron que la sangre de Cristo sea sobre ustedes y sobre sus hijos. Pero cuando oyeron lo que habían hecho por boca del apóstol Pedro, hermanos,
toda la culpabilidad, ellos se sintieron adoloridos por ello, porque ellos pusieron atención y tuvieron un buen oído, un oído sincero. Se compungieron de corazón al oír la exhortación. Pero también dije que fueron reverentes. ¿Por qué? Porque ante dicha exhortación mostraron reverencia para tratar de salir de su error al preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer para remediar la situación? Y sumisos porque obedecieron. Ellos se doblegaron ante la reprensión, porque en realidad el mensaje del apóstol Pedro, hermanos, no fue un mensaje suave, sino que fue un mensaje, cierto punto duro, porque le estaba culpando en verdad de lo que ellos habían hecho. ¿Cuántos de hoy en día gente cuando se le dice sus verdades no le gusta? O a unos otros, pudiera ser. Cuando se nos dice alguna verdad nos molesta. ¿Por qué? Porque la verdad dice ahí que no peca pero incomoda, y es cierto. Por ello, hermanos, ellos lo que querían, esos 3,000 del Pentecostés, querían enmendar su error. Y cuando se les dijo lo que tenían que hacer, ellos obedecieron. Y ahí en el contexto, en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ciertamente que no toda la multitud del día del Pentecostés obedeció, pero esos 3,000 fueron suficientes, en este caso, para demostrar que hay gente todavía o que siempre ha habido gente que muestra una actitud buena en cuanto a sus atención, en cuanto a sus oídos. Hermanos, la pregunta que yo quiero para finalizar esta corta lección es que reflexionemos, y a los amigos también les invito, por si algún amigo oirá o verá este video, se pregunte si tiene tiempo escuchando la palabra de Dios, se pregunte qué tipo de oídos tiene usted, tengo yo, qué clase de oídos tenemos a la palabra del Señor, porque eso, hermanos, amigos, eso va a devenir en beneficio propio. Si usted tiene un buen oído, nadie más se va a beneficiar que usted, que yo, que cada uno. ¿Por qué? Porque el beneficio es personal. Yo no le hago ningún beneficio a nadie más con mi mala actitud ni con mi buena actitud. El beneficio me lo hago yo. Por eso, esa pregunta, ¿por qué ante tantas predicaciones siempre hay una poca o nula respuesta positiva a la palabra de Dios? Precisamente es por nuestra actitud al oír la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Y es una corta lección, pero creo que es suficiente para centrar lo que yo quería decir a todos ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano. Gracias, hermano Moisés, por esta lección. Y es a la cual nuestro Señor Jesucristo hizo mucho hincapié. Siempre Jesús estaba diciendo, oí. A las 7 iglesias de Apocalipsis, al final siempre Jesús le dijo, el que tiene oído, que oiga. Porque Jesús sabe que lamentablemente sí tenemos 2 oídos, pero realmente no los usamos para el buen beneficio de lo espiritual. Y es ahí el énfasis de nuestro Señor Jesucristo y usted, hermano, que ha hecho en este momento. Muchísimas gracias, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que ore y después
hacemos los comentarios que tengamos. Gracias, hermano Moisés. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido para escuchar su palabra. Pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de nosotros, especialmente al hermano que tuvo este privilegio para enseñarnos, Padre, de su palabra. Esperemos, como siempre, Padre, que su palabra haga la diferencia en nuestras vidas y que siga cambiando corazones, porque para eso sabemos que usted mandó a su Hijo para que las vidas de las personas cambien y que le busquen a usted. Danos, Señor, toda esa fuerza, todo ese conocimiento para poder ir y animar, ayudar a todos que busquen y que obedezcan su palabra. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted hace por nosotros. A través de Jesucristo oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jorge, y pues gracias a nuestro hermano Moisés, gracias a nuestro hermano Ismael, pues por la oración también inicial. Y vamos a pasar a los comentarios o preguntas o sugerencias o añadir algo más al estudio. De acuerdo a nuestra pantalla, pues el primero está nuestro hermano Andrés Pon, después nuestro hermano Ismael, después nuestro hermano Ramón, si puede, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Moisés, si va a agregar un poco algo más, y por último mi persona. Bueno, hermano Moisés, muchas gracias por su mensaje. El primer requisito que requiere una persona es oír, y de esa manera puede llegar a completar los pasos de la salvación. Delante de Dios, cada ser humano tiene una responsabilidad porque le ha dado el don del oído. Aun si alguien padece sordera, pues hay mecanismos que pueden sustituir el hecho de que conozca la palabra de Dios, porque el oír lleva en sí el hecho de que entendamos lo que oímos, entendamos lo que se nos pone enfrente. Y hermano, usted ha sido bien explícito en cuanto a la actitud negativa en el oír, pero ha sido también bien explícito en el positivismo de oír y de poner el haber oído, el haber escuchado, el haber entendido, el ponerlo en obra. En Santiago 1:21 leemos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que cuando se oye adecuadamente, se implanta la palabra y se puede llevar a cabo. Al contrario de lo que dice Hebreos 5:11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Bueno, este es un pequeño aporte a la lección de nuestro hermano Moisés, que fue claro, sencillo, en cuanto a lo negativo y lo positivo de oír la palabra de Dios. Gracias, hermano Moisés, nuevamente, y gracias, hermano Mario. Gracias, hermano Andrés, hermano Ismael, tiene su tiempo. Ok. Hermano Moisés. Me gustó mucho, hermano, lo que dijo en el principio. ¿Por qué digo en el principio? Porque estaba yo oyendo adecuadamente. Es la cosa, hermanos, que lo que dijo al principio fue que hay personas que oyen y nunca lo toman en serio. Ahí está un sermón en sí. Hay personas que oyen y nunca lo toman en serio, porque es cierto,
Es cierto, en todas las congregaciones donde predicamos, tenemos miembros como visitantes, que más bien visitantes oyen y decimos nosotros, y esta lección que estoy presentando es una lección que le va a ayudar mucho a este individuo, a este visitante, pero eso también depende qué clase de oidor es él, porque hay personas que están oyendo, pero miren, no escuchando. Hay diferencia. Ustedes han oído el dicho ese, yo creo que todos hemos oído, que nos entra por un oído y sale por el otro. Bueno, eso es no oyendo correctamente. Y yo quisiera, hermano, si existieran milagros hoy, si existieran los milagros hoy, de hacer que alguien oiga con interés genuino para que se convierta. Pero eso es deber de ellos. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos tienen que hacer su parte también. Muy buena lección, hermano. Muy buena lección. Es más, lo voy a decir aquí enfrente de todos. Voy a tomar algunos puntos y también con usted, hermano, para una lección que quiero presentar. Hizo muy buen trabajo, hermano. Hay muy buenos puntos que mencionó. Nuestro hermano Pong mencionó que la primera cosa es el oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. La primera cosa es el oír. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar, sí, el oír, pero no nomás oír, el oír correctamente. Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces no hemos nosotros desde el púlpito o con la gente hemos citado los 5 pasos? Y luego las personas siguen igual como siempre, porque no están oyendo en verdad con interés, adecuadamente, que lo tomen en verdad en serio, que dejen que esté entrando la palabra en la conciencia, en la mente, en el corazón. El pasaje que leo nuestro hermano Pongo es muy adecuado también, que dice que ahí en Hechos 2, ya me olvidó, hermano, el pasaje que usted citó, Pon. Bueno, citó varios, hermano. 2:37 o de los de Berea. No. El hermano Pong citó un pasaje en su comentario. Pero bueno, como quiera, muy buena lección, hermano. Yo creo que sé cuántas veces lo dije, ¿verdad? Pero fírmese adelante, hermano. Si así predica todo el tiempo, hace buen trabajo, hermano. Y las lecciones necesitamos más. Ahora sí, ¿a quién le toca? Muchas gracias, hermano Moisés, por este tema muy, muy interesante y necesario, ¿verdad? Yo quiero citar algunos textos, hermanos, y están ahí en Hechos 16, versículo 11, cuando hablamos de Lidia, de la conversión de Lidia. Dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Bueno, ¿qué tan importante es oír, hermanos? Eh, es tan importante que el destino o la salvación de nuestra alma está de por medio.
Así de importante es escuchar, oír. Yo estaba analizando aquí este versículo, el versículo 14 que leí, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice que estaba oyendo. Ahí dice que estaba oyendo. Y esa palabra, hermanos, oyendo, en griego es una palabra que significa oír inteligentemente. Fíjense, oír inteligentemente, oír con inteligencia, prestando atención. Pero esa palabra también implica obediencia. ¿De qué le sirve a un hombre, a una mujer oír si no obedecen? Inclusive nosotros como cristianos. Hay muchos, ¿verdad?, que decimos ser cristianos a veces y oímos la palabra de Dios, pero a veces no llegamos a la completa obediencia. Aunque aquí estamos hablando de una mujer que obedeció el evangelio. Entonces, ¿qué tan importante es oír? Bueno, nuestro hermano Mario lo dijo hace un momento, cuando terminó el hermano Moisés de predicar, el hermano, en un comentario, el hermano Mario dijo que esa palabra Jesús la repitió: el que tengas oídos para oír, que oiga, a las 7 iglesias. En cada una de ellas, al final, la repetía. ¿Por qué la repetía? ¿Por qué se lo decía a cada iglesia? Siempre que se repite mucho una palabra, hermanos, es porque es de suma importancia, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que tengamos oídos para oír, que lleguemos a la completa obediencia que nuestro Señor Jesucristo quiere que lleguemos. Muchas gracias, hermano Moisés. Que Dios le bendiga a usted y también a mis hermanos que han comentado. Gracias, hermano. Gracias, hermano Moisés, a todos los hermanos. Como siempre, hermano, creo que es un ánimo cuando podemos ver de que muchos de nosotros vemos a los hermanos y nos da a nosotros ánimo para estudiar más, para tratar de traer lecciones, para animarnos, porque nosotros somos los que estamos enfrente y nosotros vemos a todos los hermanos y conocemos el rostro de las caras que siempre están ahí. Y cuando vemos personas que están sentadas entre nosotros, especialmente cuando no son cristianos, no han obedecido el evangelio y están ahí por muchos años, es algo triste, porque hay veces que hasta nosotros nos preguntaríamos: ¿será que estamos haciendo lo que debemos de hacer? Pero muchas veces es la persona que escucha, no está escuchando, como han dicho todos los hermanos, pero en realidad no están entendiendo de corazón, no están poniendo su parte. Y para terminar todo esto, el texto que, como siempre, que yo, como les digo, el texto, la cual me trae a mi memoria o me hace pensar de esto, es ahí, creo que en Juan capítulo 10, cuando Jesús pues habla de sus ovejas y él dice que sus ovejas lo escuchan a él. Cuando él habla, ellos conocen su voz. Y por eso ellos, al escuchar su voz, ellos vienen porque están escuchando la voz la cual ellos conocen. Pero cuando las personas no conocen la voz de Dios, la escuchan y no la entienden o no ponen interés y no hacen lo que el Señor manda. Es triste,
Pero como cristianos, como predicadores, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Hay que continuar y siguiendo, tratando de hacer todo lo posible para que la palabra de Dios cambie la vida de aquellas personas. Gracias, hermano Moisés, una vez más, y a todos los hermanos que se conectan, y esperemos que continuemos animando y que la palabra siga cambiando vidas de personas alrededor del mundo. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, hay veces, pues realmente creo que a todos nos ha pasado, nos frustramos cuando predicamos y la persona no obedece, o hay hermanos que no cambian. Lamentablemente, hay hermanos que llegan a la adoración a Dios y llegan a dormirse. Y ha sido una lucha tremenda, creo que para ustedes también, igual para mí. Es una lucha tremenda y uno predica y al siguiente domingo el hermano está dormido. Lamentable, pero es una situación que pasa. Imaginémonos si pasa en los cristianos, que deberíamos de tener el hambre y el deseo que dice el apóstol Pedro sobre desear la palabra de Dios, que más esperar de un inconverso. Deberíamos de dar el ejemplo, pero lamentablemente pues sucede. Y como si hermano, pues Jorge, pues nuestro trabajo es seguir enseñando, no cansarnos. Así que hermano Moisés, muchísimas gracias por ese estudio, un estudio bastante amplio, hay mucho de dónde sacar, porque Jesús hizo mucho hincapié, hermano. En Mateo hay muchas veces donde Jesús en cada parábola está diciendo: el que tiene oído oiga, el que tiene oído oiga. Yo compararé a aquel que oiga y pone en práctica a aquel hombre prudente que edifica sobre la arena. Así que muchísimas gracias, hermano Moisés, y gracias a cada uno de los hermanos. No sé si nuestro hermano Moisés tiene algún comentario. Pues nada más, hermano, gracias por darme nuevamente el tiempo. No, comentario, simplemente coincido con usted, o con ustedes, la mayoría, que es un tema muy amplio, muy amplio. Como decimos comúnmente, hay mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Yo solamente quise dar como una pequeña introducción, porque pues en pocos minutos no puede uno hacer mucho, ¿verdad? Pero sí lograr el propósito de esto, porque esto me nació, ¿verdad? Debido a ver, ¿verdad? Cuando todos coincidimos en lo mismo, en todas las congregaciones hay personas de este tipo, hermanos o visitantes, que como usted mismo decía, hermano Mario, lamentablemente se duermen, ¿verdad? O están haciendo notitas, o están escribiendo algo, o están sacando el celular, contestando mensajes, así. Y ahora lo pretextan con que hay que traer la aplicación en la Biblia, ¿verdad? En el celular. No tengo nada en contra de la tecnología, pero yo prefiero 1000 veces usar la Biblia que usar el celular en la aplicación, ¿verdad? Entonces, él es cierto, hay Mateo está lleno de frases de petición del Señor Jesucristo, las 7 iglesias de Apocalipsis mismas, ¿verdad? Que habla y Jesucristo a todas les dice al final, el que tiene oídos para oír, y eso realmente nos debe a nosotros de llamar la atención en cuanto a reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo estamos oyendo. Nuestro hermano, alguien por ahí dijo, estamos oyendo, pero no estamos escuchando, ¿verdad? Estamos oyendo, sí, y así se entiende. A veces oímos que alguien, como un murmullo de otras personas, sí, decíamos, oía que unas personas estaban allá, como que estaban platicando, pero no, en realidad no supe qué estaban platicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos oyendo, pero no estamos escuchando, no estamos poniendo la atención de vida. Y ahora que esto nos sirva de lección a todos, y yo sé que a todos los estamos predicando, nos sirve, ¿verdad? Y lo sabemos, pero si alguien nos está escuchando o nos está viendo a través de la plataforma, decirles que cada vez que vayamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios, debemos poner toda diligencia, todo oído, para el beneficio, como decía yo al final de mi lección, el beneficio va a ser personal, va a ser propio. A nadie beneficio yo con mi buena atención, sino yo mismo me beneficio con ello. Hermanos, muchas gracias. Era todo lo que quería decir. Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Ramón, si puede,
y nos despide en palabras de oración. Hermano Ramón, incluya por favor a algunos hermanitos de ahí de Venezuela que se menciona que están enfermos, y especialmente a la hermana Migdalia Castro, por Muy favor. bien. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre celestial, por la vida, la salud, por tus bendiciones que cada día nos das. Principalmente, bendito Padre, por darnos el tiempo, la oportunidad en esta tarde de escuchar tu palabra, Señor bendito. Gracias por el mensaje que trajiste a nosotros a través de tu siervo, nuestro hermano Moisés, por quien te pedimos, bendito Señor, una gran bendición por él, por cada uno de mis hermanos que conforman esta plataforma, Señor, que hacen el tiempo necesario, Padre, para estar aquí. Bendíceles grandemente, Señor. Y también, bendito Señor, te pedimos por aquellos hermanos de Venezuela, Padre, por nuestra hermana Migdalia, que tú les puedas ayudar, Señor, en sus enfermedades o por lo que estén pasando, Padre Celestial, sea con ellos, Señor. Y también, Padre, por muchos más hermanos que están sufriendo nuevamente por el COVID. Te rogamos por ellos, por nuestro hermano Miguel Rocha, Señor, y su familia que también se encuentran enfermos. Te pedimos por ellos, Padre, que usted en su amor y misericordia pueda darle, Señor, nuevamente la salud. Señor, te rogamos que te sigas quedando con nosotros. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos diste. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ramón, por la oración. Y gracias a cada uno de los hermanos. Gracias a las personas que nos escucharon. Y pues dejamos a nuestro hermano Andrés. Bendiciones a cada uno. Gracias, hermano Mario. Si ustedes me permiten unos 2-3 minutitos para leer algunos mensajes que nos dejaron en Facebook, muy interesantes. Dice la hermana Cecilia Hernández, buenas noches. John Rivero dice, saludos, un fuerte abrazo. Migdalia Castro de Rodríguez, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5 al 11, 13, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberías de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Saludes y bendiciones, hermanos. Y luego ya hace la petición que mencionaba yo ahorita. Está el hermano Quirós Castro también. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, en su gran labor de predicación, edificación y el estimularnos a las buenas obras en Cristo Jesús. Hermano Eleazar Sánchez, saludes, hermanos. El Señor os bendiga. Gracias, hermano Moisés, por la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano Castro, otra vez, un corazón debe de estar dispuesto a escuchar lo que Dios no tiene. Lo que Dios, perdón, me brincó aquí. Lo que Dios nos tiene que decir, como por ejemplo de Felipe y el etíope en el libro de los Hechos, cuando nuestros oídos y nuestra vista estén atentos, dispuestos para escuchar y leer, las preguntas serían entendidas. Entendemos lo que escuchamos o leemos y muy agradecidos por nuestro hermano Moisés, por esa exposición. Dios le bendiga y a todos vosotros.
Nuestra hermana Migdalia vuelve a escribir, preguntamos cómo los judíos le preguntaron al apóstol Pedro, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a tener nuestros oídos? ¿Tendremos oídos distraídos o atentos y sinceros a la palabra de Dios? Hermana Cecilia Hernández, gracias, Dios les bendiga y hasta pronto. Está el hermano Feliciano Herrera también. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios prospere la palabra y que podamos oír diligentemente. Bueno, y ahí alguien más le escribió a la hermana Migdalia deseándole salud. Todos los comentarios que están en Facebook, amados hermanos, estamos teniendo una vista aproximada de 125 personas en una semana se juntan, y en YouTube fluctúa de 50 a 120 también. Así de que cada persona que entra a ver el video, cada persona que oye el video, recibe beneficio espiritual. Gracias por su esfuerzo, hermanos. Así de que, si queremos quedarnos, si queremos hablar de algo más, voy a cortar la transmisión en Facebook, dándole las gracias a los que estuvieron ahí. Y también voy a cortar la grabación aquí en Google Meet, que también se está grabando.